Permítame, Laura Daniela, saludar al concejal Daniel Briceño. Nos atiende a esta hora. Don Daniel, buenos días. Un saludo para usted, Julio, para toda la mesa y para toda la audiencia. Algunos oyentes de la W que están en el negocio del comercio en el centro de Bogotá nos dicen que está en juego una de las joyas de la corona en materia inmobiliaria, un lote de unas proporciones importantes, donde precisamente están los comerciantes, donde se venden prendas nacionales, pero sobre todo muchísimas internacionales y muchísimas de dudoso origen, y que ahí habría una pelea por un lote que resultaría muy bueno hacerla pública. ¿De qué lote se trata y cuál es su preocupación, concejal? Mire, Julio, hoy las manzanas 10 y 22, que son los lotes comerciales más importantes, no de Bogotá, sino de Colombia, que están en San Victorino, se encuentran en medio de un proceso de contratación por parte de la empresa de renovación urbana de Bogotá, que, ojo a esto, tiene o asciende a unos 354 mil millones. Es hoy el proceso, uno de los procesos de contratación más grandes que está llevando a cabo Bogotá, sin que la ciudad lo sepa, en donde por unos 60 meses se van a ceder los derechos fiduciarios que tiene el distrito a través de Renovo, el 100% a un privado, para que este privado, uno, construya, dos, comercialice los locales y tres, explote durante un tiempo estos lotes, de modo que se pueda desarrollar los lotes comerciales más importantes de Bogotá. A nosotros nos comienzan a surgir varias dudas, porque en primer lugar, si estamos hablando del lote más importante a nivel comercial de Bogotá, esto debería tener un despliegue importantísimo que no ha tenido en este momento. En segundo lugar, quien está presentado hoy y quien está en medio del proceso de contratación a través de Renovo es un único oferente que además es el que tiene hoy arrendados los dos lotes por la empresa Renovo, pero la advertencia que nosotros estamos haciendo y la pregunta que estamos haciendo a Renovo es ¿por qué o cuál es la razón de que las constructoras más importantes del país no se hayan querido presentar a el lote o a un proyecto comercial, de centro comercial de unos 92 mil metros cuadrados? Esto es como si estamos hablando de un unicentro, y nadie importante o de relevancia se quiso presentar. Y la segunda advertencia que nosotros estamos haciendo es que la garantía que dio este oferente es un lote en Cartagena que está evaluado según ellos en 435 mil millones de pesos, pero que el año pasado pagó, ojo Julio, predial sobre 14 mil millones de pesos en Cartagena. Entonces la pregunta es, ¿cómo un lote pasa de costar 14 mil millones de pesos en un año y en el siguiente, para ser garante del proyecto más importante a nivel comercial en Bogotá, lo presentan en un avalúo de 435 mil? Nosotros estamos pidiendo a Renovo que ponga sobre la mesa el proceso de adjudicación más importante a nivel comercial. No tenemos más lotes de esta magnitud, de esta importancia y de esta ubicación en Bogotá, y esto no se puede hacer de la forma tan improvisada como se está haciendo en estos momentos en Bogotá. Pues precisamente, concejal Briceño, tenemos también en los micrófonos de W Radio a Carlos Felipe Reyes. Él es el gerente de Renovo, de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Gerente, bienvenido a estos micrófonos. ¿Y usted qué le responde al concejal Briceño? Empecemos, por ejemplo, por la licitación. ¿Por qué hay un solo oferente y aún así se va a adjudicar con un solo oferente, teniendo en cuenta que anteriormente 9 licitaciones anteriores pues también se cayeron por esa falta de oferentes? Bueno, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y al concejal. Efectivamente, este es un proyecto prioritario para la ciudad, de hecho es una deuda histórica. Son las dos manzanas principales de San Victorino, que por más de 25 años han intentado desarrollarse para un centro comercial. Ha habido 9 intentos de adjudicación en el pasado. ¿Y qué hicimos desde inicios de la administración de Carlos Fernando Galán? Fue aprender de todos esos procesos. Hicimos un análisis muy cuidadoso durante todo el año pasado de esos procesos y iniciamos una estructuración de un proceso para poder cumplir ese propósito de ciudad, que es no solamente desarrollar un centro comercial, sino traer nuevo espacio público y contribuir con la formalización de toda esa comunidad. De ese trabajo, en su componente de estructuración, nos acompañamos de Deloitte para toda la estructuración financiera del proceso, con KPMG para la estructuración tributaria del mismo, y hicimos mesas de trabajo con toda la comunidad de San Victorino durante el año pasado
además de pedir acompañamiento de todos los entes de control. Entonces, frente al primer comentario del concejal, esta es una estructuración que nos ha tomado todo un año y que naturalmente es tremendamente importante para la empresa de renovación urbana, es el principal activo que tiene la empresa de renovación y el objetivo muy en concreto es desarrollar estas dos manzanas. ¿Qué proceso lanzamos el pasado 15 de noviembre? Un proceso donde buscamos un socio para que nos compre los derechos fiduciarios. Las dos manzanas están en una fiducia que le pague al distrito 354.000 millones de pesos y que además se obligue con el desarrollo de un proyecto que cumpla con la población, con las demandas de la población más vulnerable de esa zona, que es el Pacto de Santa Fe. Para darles un poquito de contexto, hay una comunidad que son, digamos, los más informales de los informales en San Victorino, que en el 2007, en el gobierno de Lucho Garzón, suscribieron un pacto con la promesa de este centro comercial. Más de 200 personas firmaron ese pacto con la alcaldía, muchas de ellas ya han muerto, quedan 122. Entonces es un proceso que realmente por muchos años se ha querido hacer en la ciudad y que tiene, digamos, enormes complejidades que hemos venido atendiendo. Sí. El 15 de noviembre lanzamos el proceso y efectivamente nos llegó un único proponente, que es una empresa denominada Savicoms con INSA, con la constructora Coninsa para el desarrollo del proceso. ¿Qué hemos hecho? Hemos revisado la propuesta, digamos, desde todos los ángulos. Hace unas semanas le pedimos a los proponentes subsanaciones frente al informe preliminar que emitimos frente a la propuesta que recibimos y les pedimos ampliaciones de información, precisamente como lo dice el concejal, sobre el origen de esos fondos. Esa información la vamos a recibir el 25 de abril, es decir, este viernes, y nos tomaremos un par de semanas, todo el tiempo necesario para hacer una evaluación integral y ojalá me inviten en esta mesa a contarles el resultado de esta evaluación, donde además hemos pedido acompañamiento a todos los entes de control y hemos emitido, por ejemplo, solicitudes de información adicional a las fiduciarias que acompañan el proceso e incluso a la Fiscalía General de la Nación. Concejal Briceño, dentro de este lote, de este terreno, también hay muchos comerciantes. ¿Usted cree que también hay intereses porque ellos finalmente pues también tienen arrendados esos lugares y al llegar una nueva persona que no es precisamente o es diferente al oferente, ¿usted cree que ahí también hay algunos intereses o manipulación por parte de algunos comerciantes? Mire, yo he estado 3 veces en San Victorino y he recibido la misma queja. Muchas personas, o muchos también que querían participar en este proyecto, dijeron, vea, nosotros no queremos o no nos presentamos a este proyecto porque Renovo no garantiza, por ejemplo, que las personas que hoy tienen arrendados sus locales contenedores en estos sitios, pues obviamente haya una salida pacífica. Entonces, obviamente, termina como único proponente parte de la persona o de la empresa que está hoy y que tiene en arriendo los lotes, porque es ella la que sabe manejar las personas que están en arriendo. Ahora también hay que decirlo que de ninguna manera este proyecto soluciona los problemas de vendedores informales en San Victorino. Si bien le cumple a los del Pacto Santa Fe de 2007, ignora absolutamente el gran problema que tiene San Victorino en este momento, que está en más de 5.000 vendedores informales. Es decir, las dos manzanas que se van a desarrollar, que van a tener únicamente 800 metros, 400 metros cuadrados en el primer piso y en el segundo piso para vendedores informales, no van a solucionar el problema de vendedores informales. Entonces, el llamado aquí es al señor gerente para que también se articule con el IPES, con desarrollo económico, porque sería un error desarrollar este proyecto y no dar una solución siquiera a los temas de espacio público que sufre San Victorino. Don Carlos Felipe, ¿es cierto que el lote que está en garantía para la adjudicación no es de ellos y pagan 2.000 millones por prestarlo? Julio, en este momento estamos, como te mencioné inicialmente, estamos haciendo una evaluación de todas las condiciones de ese lote y de esa garantía. Y en el informe, ustedes entenderán que estamos en el marco de un proceso abierto de contratación. En el informe final, con esa evaluación, daremos todas esas respuestas. Hace 2 semanas le pedimos una ampliación de información sobre el origen de fondos al proponente que nos entregará este viernes, y con toda esa completitud de información te podré dar, digamos, la respuesta concreta sobre la situación de esa disponibilidad de recursos que ellos acreditaron mediante una garantía con un lote en Cartagena. Pues a nuestro... Pero, sí. Una inquietud. Ninguno de los que están en el negocio ni tienen plata ni tienen experiencia en construcción. Eso es raro, ¿no? No, señor. No, eso sí, digamos,
Recuerden, aquí esto es Savicoms, que es el financiador, digamos, del proyecto, con Coninsa, que es una de las constructoras más grandes del país en centros comerciales. Nosotros le exigimos más de 100.000 metros de experiencia en la construcción de centros comerciales, que fue la que nos certificó Coninsa. Por el lado del financiador, además de el origen de esta, digamos, disponibilidad de recursos, pedimos toda una serie de requisitos de condiciones financieras mínimas habilitantes, en términos de patrimonio, de capital mínimo, etcétera, que son las que estamos evaluando en este momento. Pero gerente, ¿y si se comprueba que efectivamente ese lote no es de ellos? La situación del lote no necesariamente, digamos, por la no propiedad del lote, no puede ser la acreditación, porque lo que ellos nos entregaron fue una garantía en una fiduciaria central, donde la fiduciaria se compromete que en caso de que digamos que no se nos da el pago relacionado, se puede usar esta garantía de 81.000 millones de pesos asociada a ese lote. Esa es una garantía que emite no los propietarios de ese predio, sino la emite Fiduciaria Central, que es una fiduciaria que está supervisada por la Superintendencia Financiera y que nos genera a nosotros una garantía en caso de un incumplimiento. Pero yo les digo una condición adicional. ¿Qué pasaría si se llegara a dar una adjudicación de este proceso? El primer pago sería el primer mes de la ejecución del contrato, es decir, a los 30 días después de hacer el acta de inicio, la empresa de renovación urbana recibiría 70.000 millones de pesos. ¿Qué pasa si no se nos da ese pago? Es una condición de resolución del contrato e inmediatamente muere el contrato en términos prácticos. De la misma manera, en el segundo paso de pago no ocurre el pago a los 18 meses, es una condición resolutoria del contrato y nosotros además le impondríamos una multa a este proponente por el 50% del primer pago. Y de ahí en adelante hay toda una serie de cláusulas de protección que nos permiten decir con toda la tranquilidad que ese activo del distrito está completamente resguardado en este proceso de contratación que estamos haciendo. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces de la justificación de ese oferente de cada uno de sus predios, de las garantías y de los otros oferentes, ya que nos dice el gerente, pues que pidieron toda la documentación ampliada y la tendrán este próximo viernes. Muy pendientes entonces de lo que pase en este centro de comercio mayorista San Victorino, uno de los lotes más importantes en Bogotá.